hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Y vamos a terminar el proceso. Si los niños pasan a su clase, allá está la mamita profesora Jennifer, que nos tenía una sorpresa, pero no se pudo porque Miguelito está enfermo. Y nos tenían otra sorpresa, pero... O aún sigue Liliana. Borra, gordita. Madre. No, bueno, listo. Entonces para el próximo domingo la tenemos. Muy bien. Los niños pasan a su clase. Padre Celestial, Señor, damos gracias, amado. Ven, amado, ven, Señor. Queremos prepararnos, amado. Queremos perfeccionarnos, amado. Queremos santificarnos, amado, para ser la esposa bella y preciosa para el momento en que tú, Señor, dispongas el tiempo en que vendrás, para librarnos de la ira venidera, de la ira de Dios, sobre todo pecador y sobre todo pecado. Pero damos gracias, Señor, porque tú guardas a tu amado. Te ruego, Señor, que tu palabra aquí, que vino de tu boca, Señor, expresaste por medio del apóstol Pablo, Señor, tenga lugar en nuestros corazones para edificación y crecimiento. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos llevando una serie, hoy la terminamos prácticamente porque son 3 bloques, este sería el tercero, siguiendo el estudio de Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. La unidad de la iglesia se manifiesta en 3 aspectos importantes de nuestra vida y nuestro crecimiento como creyentes. ¿Se acuerdan cuáles son? Primero, como un cuerpo, Efesios 2:16. Y el enemigo de nosotros, el enemigo que está en guerra constante y que quiere su muerte y destrucción y que quiere nuestra muerte y destrucción, llamémoslo así, y nuestra disolución como iglesia, quiere que en verdad no haya unidad. Porque en Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La iglesia del Señor se le compara a un cuerpo, pero el cuerpo tiene que tener unidad. Por eso Satanás buscará romper la unidad de cualquier manera. Si logra crear el pequeño quiebre en la totalidad de la unidad, él puede lograr algo, porque a partir de esa pequeña grieta puede destruir una iglesia. Porque una iglesia sin unidad pronto será dispersa. Por eso el Señor en la mensaje de las 7 iglesias habla mucho en este aspecto a los responsables en las iglesias de mantener la unidad, de enseñar la unidad, de trabajar por la unidad, que en este caso en Apocalipsis capítulo 2 escribe al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia que se menciona en Apocalipsis son los hermanos que están a cargo de la enseñanza, los pastores y maestros que hoy se conocen como ancianos. Esa es la carga que tenemos, hermanos. Efesios 2:19 dice que la iglesia es una familia, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Satanás va a buscar que la familia de Dios no haya gobierno, ¿no? El que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Y en la familia del Señor tiene que haber un gobierno. Y Satanás va a buscar que una familia sin gobierno, que seamos una familia sin gobierno, pronto estará en anarquía. Cuando no hay gobierno hay caos, hay desorden. Por eso las cosas que se hacen para el Señor, en cualquiera de los deseos que tengamos, por ejemplo en la alabanza aquí, o en las cosas que hagamos como cuerpo para crecer en ese aspecto, deben hacerse en un orden que glorifique al Señor. Habrá fallas, pero poco a poco esas fallas irán dejándose atrás y vamos perfeccionándonos en mantenernos y en crecer como una familia. Por lo tanto, hermanos, tenemos que obviamente vivir como familia. Se me olvidó anunciar un aspecto importante de nuestro servicio o nuestro trabajo en la iglesia, es la canasta de amor. De esta forma mostramos un poco de nuestro amor hacia los unos a los otros, compartiendo como una familia a alguien que tal vez en ese momento no tenga la necesidad, pero recíbalo. Es con amor para usted de parte de toda la totalidad de los hermanos, de un hermano a otro hermano. Entonces Satanás va a buscar que haya un desorden y un caos, y eso no lo vamos a permitir tampoco. Y el que vamos a ver hoy para terminar este bloque de 3 es la iglesia como un edificio, verso 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en quien que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo que santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, estoy recalcando esas palabras, coordinado, juntamente, todo, dice, sois juntamente que edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Hermano, y estos versos nos enseñan algo muy maravilloso, que en la medida en que crecemos, el Señor va a mostrar de una manera más real o completar de una manera total a la iglesia. Ya les explico lo que quiero decir. Entonces la Biblia, describe a la iglesia como un edificio construido sobre una piedra. Siempre en los tiempos de Jesús y en esos tiempos del inicio de la iglesia se construía así. Se tomaba el terreno, se tomaba la medida del terreno y se colocaba la piedra principal, sobre todo en un ángulo, que era la que iría a coordinar que el edificio creciera. Hoy en día están los planos de la topografía, está el plano del arquitectónico, está el plano de redes, y hay muchos planos que permiten construir un edificio de una manera perfecta y firme. En ese entonces se colocaba la piedra angular y a partir de ahí esa piedra manejaba cómo iban a ser las esquinas y cómo se levantaba un edificio. Por eso el edificio que habla aquí Pablo, él menciona eso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces tendría que haber un ángulo, una piedra en una esquina principal que iría a marcar cómo se levanta el edificio, y un fundamento. Obviamente cuando hablamos de edificios también hablamos de columnas, ¿verdad? O piedras vivas, los ladrillos, ¿cierto? Conocemos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Entonces, esto tiene una característica, dice Efesios capítulo 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado crece. Entonces, la característica de nosotros como iglesia, como un edificio, es que debemos crecer de manera coordinada para llegar a algo. Hay un ¿no? Para hacer ¿qué? Un templo santo, dice en el verso 21. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en la medida en que crecemos, dice aquí, vamos siendo edificados y llegamos a ser morada de Dios en el Espíritu. Efesios 1, 22 y 23 y 1 Corintios capítulo 12, 13 dejan bien en claro que los creyentes somos la iglesia, ¿cierto? No creo que no hay duda doctrinal respecto a eso. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como Salvador y le recibiéndole en el corazón, debo tener mucho cuidado con estas palabras, al haber mostrado su fe por la fe que tiene, lo manifiesta de una manera visible. Hoy día hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchos piensan que por el hecho de haber levantado su mano en un culto público del Evangelio ya son salvos. No, yo levanté la mano, el pastor dijo quiénes quieren creer y yo levanté mi mano y de ahí soy salvo. No, no se engañen. Muchos tal vez han vivido engañados por tiempo pensando que pasaron al altar o le impusieron las manos, oraron por ellos o alzaron sus manos en una reunión pública y piensan ya con eso soy salvo. No, hay que tener cuidado. Para eso es necesario que sean enseñados, como dice la Escritura, para entender realmente cómo está la fe, que se examinen si verdaderamente están en la fe de los salvos. Por eso los que se bautizan les damos el bautismal, llamémoslo así, el curso, pero el curso se inicia entendiendo cómo está la fe del hermano que desea bautizarse, ¿no? Si en verdad ha creído. Entonces, hermanos, si somos la iglesia, porque 1 Corintios 12:13 dice que en un mismo espíritu fuimos bautizados y somos incluidos en algo misterioso. Pablo lo llama un misterio revelado. Un misterio es algo que no se conocía antes, era un misterio de Dios y Él nos lo revela. Qué privilegio, ¿cierto? Entender algo que Dios tenía en su mente, ahora nos está mostrando ese maravilloso plan de Él desde el tiempo antes de su creación. Esto no es un plan B. La iglesia no es, como decir algo hecho a la carrera. La iglesia no fue diseñada como algo para improvisar, ¿no? La iglesia en el plan de Dios y en el pensamiento de Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para nosotros, debemos entenderlo. Y uno de esos es entender que somos un cuerpo y por lo tanto debemos funcionar como un cuerpo, entender que somos una familia, debemos vivir como una familia y también entender que somos un edificio y crecer como un edificio. Entonces Satanás va a buscar que no haya unidad, que no haya gobierno y obviamente dañar el fundamento de la iglesia.
¿Por qué llamamos a la iglesia el lugar donde nos reunimos, el edificio donde nos reunimos? Muchos aún tienen esa idea en su mente, ¿no? Vamos a la iglesia, ¿no? Y ese ha sido un peligro porque en la religiosidad, que es muy engañosa, muchos han creído que cumpliendo, ¿verdad?, como su responsabilidad, que cada domingo hay que ir a la iglesia, con eso yo me acerco a Dios. Bueno, en realidad sí se acerca a Dios, pero no es la manera en que Dios quiere que veamos el concepto de ser iglesia. Tenemos en nuestra mente la idea, ¿no? Creo que de ahí viene el concepto, la idea del templo en el Antiguo Testamento, el templo de Dios de Jerusalén, ¿verdad? El tabernáculo, el templo donde el pueblo se reunía y realizaba sus actividades religiosas, hablando de Israel. Y lo comparamos con el edificio de hoy. Y creemos que si vamos a la iglesia o al edificio estaremos en la presencia de Dios. Hay que tener cuidado. Obviamente el Señor está acá, pero el momento en que la iglesia no esté, pues el Señor no va a estar acá, aunque no quiero sonar panteísta, pero el Señor sí está en todas partes. Y Él está donde vamos nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que en nosotros mora el Espíritu de Dios. Y donde va el Hijo de Dios está el Espíritu de Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado cómo andamos. Mirad bien cómo andéis, dice Pablo. La iglesia son las personas que han sido unidas a la muerte y resurrección de Cristo por fe. Eso está en Romanos 6, 1 al 11. Y ese es un texto que también ven los que se bautizan, ¿no? Identificados con Cristo, ¿no? La identificación de Romanos 6, 1 al 6 más o menos, y después completa diciendo que no presentéis vuestros miembros como instrumentos al pecado, ¿no? Eso está enseñado en Romanos 6, 1 al 11. Entonces, el Señor ahora mora en nosotros. Amén. Mora en cada uno de ustedes. Colectivamente, individualmente, pero también colectivamente. Quiero aclarar eso porque eso también es algo que hemos olvidado. Ustedes piensan que la iglesia puede ser juzgada por Dios. La iglesia universal en realidad no en ese aspecto, pero individualmente sí seremos juzgados como iglesia. Por eso el Señor envía un mensaje en Apocalipsis, su último mensaje, a 7 iglesias. Y le dice al ángel, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y comienza el proceso del Señor de hacer una advertencia. ¿Quién es el ángel? La palabra ángel significa mensajero. Y en realidad puede decir, o un ángel, puede ser una interpretación de un ángel que cada iglesia tiene, en realidad como ángeles que dicen Hebreos, o en el Salmo 103 también, que dice espíritu y ministradores enviados en favor de los que serán herederos de la salvación, dice también en la palabra en Hebreos, y en el Salmo 103 también lo habla. Pero también la palabra ángel significa aquel que está al frente en la responsabilidad que Dios entrega de cuidar la parte espiritual y la enseñanza en la iglesia. Y ahí es donde me tocó a mí, y ahí es donde me carga a mí, y ahí es donde viene la situación muy particular y en la cual necesitamos la ayuda de todos ustedes, hermanos, para que la carga del servicio sea compartida. Ustedes saben que los que construyen no construyen todo el edificio sosteniéndose en un solo peso, sino el edificio se la cae. Tienen que tener buenas columnas. Ustedes, muchos de los que están acá, son columnas y baluartes en la iglesia del Señor. Por lo tanto, deben estar firmes y debemos estar firmes. Y con la guía de aquellos que el Señor ha puesto para la enseñanza y la instrucción, para pastores y maestros de Efesios capítulo 4, la iglesia crece de manera coordinada y unida. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. Y los corintios en una iglesia disfuncional, hermanos. Yo trato de imaginarme siendo un corintio en esa iglesia, ¿no? Que compliquen, habían divisiones, yo de Pablo, yo de Cefas, había carnalidad, tanto que la iglesia aplaudía cuando uno de sus miembros tenía como concubina o mujer a la esposa de su padre y no le decían nada. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 5, que Pablo les tuvo que hablar duro, juzguen a tal pecador. Hermanos, por eso es responsabilidad en el crecimiento, para llegar a ser un templo santo en el Señor, tenemos que estar vigilantes. Ojo, no como, quiero aclarar, vigilantes para protegernos del pecado, para cuidarnos del pecado. Si usted ve a un hermano en pecado y calla, usted es tan pecador como el hermano. Si usted es un pecador en la iglesia y calla y no ora por él, como dice en 1 Juan capítulo 5, se hace tan culpable. Y ese pecado afectará a la totalidad, hermanos, de la iglesia. Por eso hay iglesias que no crecen, pueden crecer en número. Eso es como el merengue, pura falsedad, así, puro hueco, puro aire. Pero en realidad no están bien fundamentadas porque aún hay pecado en la vida de la iglesia. Y tenemos que cuidarlo. No para llegar al extremo legalista de marcar todo lo que a mí me parece como pecado, o al extremo del libertinaje, como permitir todo lo que a mí me parece como santo y bueno. No, hermanos, la rectitud, el centro de nuestra
de nuestro juicio está en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, 2 Corintios 6:16 dice: porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, cuando confesamos al Señor, cuando creemos en Él y nuestra vida da un giro, eso nace a raíz del arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que usted es salvo? Porque hay un arrepentimiento, cambio, metanoia, cambio de mente. Y ese cambio solo puede venir de Dios, hermanos, ¿verdad? Y cuando en ese arrepentimiento ha sucedido algo, el Espíritu nos incluye, es enviado a vivir en nosotros, hermanos. Por eso, en realidad, con el tema que tratamos ayer del suicidio de la pastora, es personal, por favor, no me malinterpreten. Cada dolor y cada situación es personal y muy particular y respetable. En mi concepto personal, no me entra en mi mente que un creyente tenga que acudir a esas acciones para encontrar paz. Como decir, corto mi vida, ya no más. No, el Espíritu está en mí, ¿verdad? Y Satanás no va a entrar acá a poseerme si yo no se lo permito. Si yo le abro las puertas, él va a entrar, obviamente. Pero si no, si lo tengo en mi mente llena de la palabra del Señor y del pensamiento de Dios, el enemigo no podrá tener influencia en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu está en nosotros, hace que seamos templo y casa de Dios. Por eso la Biblia usa figuras para enseñarnos nuestra función y responsabilidad como creyentes que formamos la iglesia de Dios. Recuerden, hermanos, cuando digo la iglesia de Dios, quiere decir que es la iglesia de Dios. La iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de Carlos, no es la iglesia de David, no es la iglesia de Lutero, no es la iglesia de Calvino, no es la iglesia de Pablo David, no es la iglesia de Carlos Lehmann. No, ellos fueron los elementos, ellos fueron los instrumentos del Señor para enseñarnos la base en la cual hemos creído y crecido por años. Dios bendiga a sus buenos siervos. Ojalá podamos imitarlos en su vida y en su servicio. Ese es el gran ejemplo. Y ojalá ustedes encuentren en nosotros los líderes algo digno de imitar, en verdad. No porque busquemos en verdad su palmada y su gloria, sino que vea a ese hermano, el hermano allá, el anciano, el pastor, hermano David. Mire, yo quiero ser como él, quiero imitar lo que él. Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Es a Cristo, hermano, ¿no? Obviamente, humanamente no somos dignos de lástima antes. Entonces, hermanos, ¿cómo comienza todo? Dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Me gusta mucho esa palabra de, porque cuando hablamos de la palabra es una preposición, ¿se entiende? ¿No? La palabra de, ¿qué significa? Pertenencia. Cuando hablamos con, compañía. Hablamos de pertenencia. Cuando hablamos en, es encima. Somos la iglesia de Dios, hermanos. Él nos compró. ¿Cuánto vale usted, hermano, para el Señor? ¿Cuánto cree que vale usted para el Señor? La sangre de su Hijo. ¿Cuánto vale el Señor para nosotros? La sangre de su mismo Hijo. Por eso Él advierte, tengan mucho cuidado, como dice en Hebreos capítulo 6, capítulo 10 también, y en 1 Pedro también advierte, tengan cuidado de menospreciar la sangre del pacto en la cual fuimos lavados, porque eso nos llevará a ser parte de una iglesia que el Señor dejará, y lo voy a usar con respeto, no quiero que me malinterpreten, porque doctrinalmente yo sí sé que la verdadera iglesia se irá con el Señor. Pero la iglesia falsa, la iglesia mentirosa, la iglesia llena de creyentes o cristianos, que solamente viven en otro aspecto, no buscar al Señor, sino en situaciones que Dios no ha ordenado en su palabra, esos sí serán pasados por juicio. Yo lo creo ahora más que todo. Entonces, toda buena construcción, hermanos, debe estar fundamentada en una base, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? No hay duda sobre esto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy. 1 Pedro 2:5 dice: también ustedes, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, como piedras vivas sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el Señor le dice a Pedro, comuníquele a la iglesia lo siguiente: iglesia, ustedes son piedras vivas. Tienen que ser edificados para hacer una casa espiritual. No estamos hablando de estas paredes, ¿no? Una casa espiritual. Imaginen bien en su mente eso. ¿Para qué? Para ejercer un sacerdocio santo. Cuando hablamos de un sacerdocio, es un servicio santo. Y eso tiene que ver con nuestra función como cuerpo, ¿no? Cómo nos servimos los unos a los otros. Cada uno en el lugar que Dios puso. Y ninguno, la iglesia no funcionará así. El pequeño engranaje allá escondido, que nadie nota, que nadie ve, no funciona.
el resto no funciona, y es así. Esa es la norma, esa es la dinámica de la iglesia. Entonces el Señor dice: ustedes son una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables, para que el Señor reciba, para que Él, viendo en nuestro corazón nuestra verdadera entrega y conocimiento, Él reciba nuestra alabanza, como cantamos hoy tan bonito. A mí hay unos que me cortan el aire de verdad y me da pena. Pues no me da pena llorar, no tengo por qué avergonzarme, pero hay letras que me hacen regresar y entender la gran gracia y la gran maravilla del Señor al haberse fijado en mí, hermanos. Decir: Señor, no merezco que te hayas, me dejo que ahora tengo, Señor. Y hay letricas que vuelven a uno a ese pensamiento. Entonces, hermanos, usted no se vuelve miembro, no es miembro del cuerpo de Cristo al venir a la iglesia. Hablamos de membresía porque eso es un concepto bíblico, pero usted, al hacerse miembro de una iglesia oficial, no dice: ahora soy la iglesia. No, usted ya fue incluido al creer, al nacer de nuevo por medio de la fe. Entonces, cada uno en el cuerpo tiene una función, no hay duda sobre esto, y el obrar de cada miembro al que Dios le ha entregado que haga, el cuerpo completo funciona. Eso es una verdad y no podemos ignorarla. Si la iglesia no funciona es por culpa de ustedes o por culpa mía, por decir así, por razón de ignorancia, desobediencia o de pecado. Pero debemos buscar, hermanos, todo eso, cambiarlo por la obra del Señor y funcionar. Porque eso, ¿qué, hermano? Le da gloria a Dios. Cuando Pablo nos describe como un edificio, deja claro que es un edificio vivo y creciente. Cada creyente, cada uno de ustedes es una piedra añadida al edificio, una piedra viva, dice 2 de Pedro, 1 de Pedro 2, 4, 5. ¿Y dónde comienza todo? Cada edificio debe tener, vamos a empezar con la arquitectura antigua, una piedra angular, ¿sí? Con el que se inicia y se toma la medida. Los judíos rechazaron fundamentar su fe en la piedra angular, que es Jesucristo, y por su incredulidad fueron desechados. ¿Somos acaso diferentes al pueblo de Israel? Si hay incredulidad en nuestros corazones, al no querer fundar, o sea, cimentar nuestra fe en esa piedra angular que se llama Jesús, seremos desechados. Tal vez no ahora, pero cuando llegue el momento. Algunos se basan en diferentes evangelios. Hay que tener cuidado cuál es el evangelio que se enseña acá. Pues obviamente lo digo con la seguridad que enseñamos el evangelio de Jesucristo. No enseñamos el evangelio de la ley, no enseñamos el evangelio de la prosperidad, no enseñamos el evangelio de decreto, declaro y reclamo. No enseñamos ningún otro evangelio, sino el que está acá, que la palabra del Señor nos enseña y habla de Jesús. Romanos 9:30 al 33 habla de esto. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y eso sucede por medio de la fe. David está hablando sobre la fe en Romanos también, ¿no? El justo por la fe vivirá. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para buscar ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque quisieron hacerse justos delante de Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Entonces tropezaron en la gran piedra en su camino. Dios se lo dijo en la escritura cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. ¿Cuál es esa piedra? ¿Cuál es esa roca? ¿Esa piedra angular? Jesucristo, hermano. No es el hermano David, no es el hermano Carlos, nosotros somos una piedrita. Ya les digo por qué, porque tenemos que llegar allá en el tiempo. No es, ya mencioné algunos varones, no son ellos, es el Señor, es el Señor. La iglesia de Dios debe estar fundada sobre esa piedra angular. 1 Pedro 2, 6 al 10. Y lo pueden leer ahí. Muy bien, ¿quién o qué es el fundamento? Porque lo que sigue después de la piedra angular es el fundamento, la base. Un edificio tiene que estar apoyado en buenas bases, si no el edificio se cae. Y es muy natural, eso es normal. Los que saben en construcción saben que si los cimientos no tienen buen refuerzo, ese edificio tarde que temprano se puede caer. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 3, 10 al 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Además de piedra angular, es un fundamento, es la base, lo que le va a dar fuerza al edificio. Pablo dice que él puso un fundamento sobre el cual se edificará, crecerá. Pablo reunía
todos los aspectos de Efesios capítulo 4 que mencionaré en algún momento, ¿no? Pablo en realidad era un apóstol, también fue un profeta, también fue un evangelista, y también fue pastor y maestro, 5 en 1, pero era por las circunstancias. Ya llegaremos allá. Muchos creyentes tristemente están mal fundamentados. Sus débiles obras, sus débiles bases, son las obras. De pronto el ministerio, ¿no? Yo tengo un ministerio en la iglesia. Ojo, tengamos cuidado. Su ministerio no es suyo, es del Señor. Y tiene que ver con la fidelidad y la responsabilidad. Salmo 102:6 dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino en la perfección, ese me servirá. Y es algo que no se cambia. Si usted no es perfecto, no sirve, hermano. Si usted no es fiel, no puede servir. No espere que los líderes le den el visto bueno y le den la mano en señal de compañerismo, impongan sus manos encargándole un trabajo importantísimo en la iglesia. Si usted no es fiel y es perfecto, no espere eso. Y saben los hermanos que han estado dirigiendo, y yo lo hago de corazón, no lo digo, los hermanos que he felicitado lo están haciendo muy bien, los que han estado involucrándose cada vez más. No doy nombre, pero ustedes saben, los que tocan acá se involucran preparándose, los que reparten los símbolos se involucran preparándose, los que dirigen tienen autoridad delante de Dios y lo han hecho muy bien. Yo en lo personal he sido edificado, o sea, mi fe crece cuando los hermanos lo hacen de la manera obviamente correcta. Pueden haber fallas, hermanos, son perdonables, eso no es pecado, vamos mejorando, pero poco a poco estaremos asemejándonos a la gloria de Dios al hacerlo de la manera correcta. Y yo sigo animando a los hermanos que lo hagan, y a los nuevos que están llegando, para involucrarse en un servicio que implique fidelidad y perfección. De resto no se puede. Entonces, desafortunadamente, muchos se basan en sus cosas muy humanas, ¿no? Yo tengo un ministerio, no es un ministerio, es la obra del Señor humilde. Tal vez ritos, tradiciones, ¿no? Estamos muy marcados a veces por tradiciones, y hay que tener cuidado, hermanos, que nuestra iglesia como edificio no crece basado en tradiciones, porque eso es un peligro. Terminamos cambiando la ley de Dios por nuestras tradiciones, y hay que tener muchísimo cuidado con esto. La denominación no es una base, el ser pastor en la iglesia, el anciano allá, eso no es la base. Hay los que se catalogan como los supuestos, la escuela de profetas y el ministerio apostólico que hoy se promueve y que se enseña mal enseñado. No tienen su fe fundada en la roca que es Cristo, y eso los hace estar como la arena que se deshace. En Efesios tenemos un orden en el cual los dones necesarios para el crecimiento de la iglesia fueron introducidos en un orden. Dice, Él ha dado la responsabilidad. Vamos a Efesios ahí, estamos en el mismo contexto, Efesios capítulo 4. Él le ha dado la responsabilidad en un orden a unos varones, porque son varios, no es uno, ¿no? Son varios, porque Él habla en plural, ¿no? Él ha dado la responsabilidad de formar los cimientos a los apóstoles y profetas, y de edificar a los pastores y maestros. Habla en plural, pues más de uno, ¿no? Es que es el pastor, no, hay pastores. Es que son el profeta, no, hay profetas. Y quiero detallar bien claro lo que significa, porque aquí no creemos en los profetas o en los apóstoles como se está enseñando ahora. Tiene su explicación, porque la palabra de Dios es muy clara en su texto y no podemos descontextuar para excusar, ¿no? Eso es lo que ha sucedido en muchas asambleas. Entonces Efesios 2:20 dice: juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Jesucristo mismo. ¿Quiénes fueron entonces los primeros apóstoles y profetas? ¿Quiénes fueron los primeros? Sabemos que las bases, como son importantes, no hay que correr riesgos, tenemos que construirlas seguras, firmes, y el edificio, al descansar sobre esa base, va a tener solidez y fuerza. Lo mismo es con la iglesia, obviamente, ¿no? El Señor dejó muy claro, el Señor dejó muy marcado en verdad, que si un hombre construye su casa sobre la base incorrecta, ¿qué pasa? Va a tener problemas, ¿no? Bienaventurado el hombre que construye su casa sobre la roca y no sobre la arena. Puede que usted edifique una casa hermosa, potente, brillante, sobre arena, y llega la tempestad y acaba con ella. Pero nuestra humilde casa, hermano, nuestra casa de Dios, que son ustedes, hablando en el concepto espiritual, vamos a estar fundamentados sobre la roca. Tal vez no tenemos la suntuosidad de otras congregaciones, humanamente hablando, pero no nos importa. No nos interesa, no buscamos eso. En verdad queremos estar y construirnos sobre la base que es Cristo. Entonces el fundamento son las enseñanzas
que fueron dadas primeramente a través de los apóstoles y los profetas del primer siglo. Dice Efesios 2, 19, 20, ya lo leí, dice, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ya mencioné donde todo el edificio, no una parte, no media, sino todo el edificio, bien coordinado. ¿A quién le corresponde esa coordinación? A quienes están guiando espiritualmente los destinos de la congregación. Es necesario coordinarse. Por eso a mí me gusta, por ejemplo, cuando los chicos dirigen, yo les digo también somos equipo, ellos se han dado cuenta, porque en verdad tenemos que coordinarnos. No hay que tener pena a que Kevin iba a dirigir, pero él no podía manejar guitarra y mover el mouse. Y Danielita está apoyando fuertemente a Kevin en eso también. Pero Kevin me dijo, Carlitos, dirija, listo, yo dirijo, ahí vamos mirando, yo miro él cuando canta para no desentonar. Pero él es la autoridad cuando dirigen, él y Daniela son la autoridad cuando están aquí presidiendo, dirigiendo la congregación en la alabanza. Yo por eso lo miro, pero a veces me equivoco. Y bueno, pero lo importante es, hermanos, centrarnos tanto bien en lo que estamos cantando. Bien coordinados, sujetos a la voluntad y el señorío de Cristo. Cambiando nuestra actitud, hermanos, todo va a cambiar automáticamente también. Si cambiamos nuestra actitud al tener al Señor real en nuestra vida, ¿qué va a cambiar en la iglesia? Nuestra actitud de manera horizontal hacia nuestros hermanos. Si todos los que decimos que somos seguidores de Cristo somos en verdad creyentes, si en verdad imitamos al Señor, entonces va a haber una buena relación, sana relación entre nosotros. No permitamos, hermanos, por favor, cuidémonos de permitir cositas que crean una fisura ahí pequeñita en la comunidad. Eso va a terminar de ahí, entrando el problema y rompiendo y desbaratando, hermanos. Si nosotros como miembros estamos bien coordinados y no estamos bien coordinados, perdón, va a haber discordia entre nosotros, y no es apropiado para los que Dios ha llamado santos. Yo animo a los que están desanimados, que tal vez no quieren venir a una iglesia. Vea, cambie ese chip ya. Usted es un hijo de Dios grande y en verdad voy a hablar palabras de, como otros enseñan, que usted tiene que ver su fe, cómo está en el Señor. No se desanime, confiese el pecado, arrepiéntase y funcione acá. Es su tarea, su responsabilidad. Y hablo para aquellos que en algún momento ahorita pueden estar desalentados, que están luchando, que aún tienen el pecado. Si no han perdonado, perdonen. Hay cosas que son perdonables, hermanos. Hay cosas que son exhortables. Cuando es doctrina se exhorta y se cuidan. Pero lo que son nuestras relaciones, que me miró, que no me miró, que me saludó, bueno, doy ejemplo, ¿no? Pueden ser otras cosas peores o no peores. Pero arregle, hermanos. No haga eso, no dañe a nosotros, hermanos. No nos daña a nosotros, porque en realidad también la carga es para los líderes. Nosotros queremos ver una iglesia creciente, fuerte, firme, para la gloria de Dios, pero hay tantas cosas que hay que trabajar, hermanos, y a veces son cosas son perdonables, hermanos. En el amor del Señor háganlo. Si tiene algo con su hermano, no vengan a mí. Bueno, sí vengan a mí, no pasa nada, para orar, pero vaya usted, arregle y sigamos adelante, hermanos. Entonces la iglesia debe estar bien fundamentada sobre unos planos, ¿no? El fundamento de los apóstoles, ¿no? ¿Cuáles son los planos? ¿Cuáles son los planos de los apóstoles? Apóstoles y profetas. ¿De dónde sale el plano de los apóstoles y profetas? La palabra de Dios. La palabra de Dios son los planos, ¿verdad? No se construye en un edificio, primero una pared, ¿no? Usted no está construyendo y solo levanta un edificio de 10 pisos, una pared de 10 pisos. Y después miramos cómo construimos el otro. No es imposible, tiene que ir piso a piso, ¿cierto? El hermano Wilfredo, que trabaja en una grúa, sabe lo que es eso, y subiendo material poco a poco, piso a piso, ¿no? Si no, el edificio va a crecer torcido o una pared se puede caer. Todo necesita irse fundamentando para ir creciendo coordinadamente, de acuerdo a unos planos, entrar en la palabra de Dios. Y a ese edificio se le invierte, hermanos, ¿verdad? Para que crezca. Y si no lo hace la iglesia como un edificio, será un elefante blanco. ¿Conocen el término elefantes blancos? Cuando se invierte en construcciones que al final no resultan en nada. Ya hay iglesias que son así, elefantes blancos espiritualmente hablando. Mucha inversión, mucha parafernalia, cuando digo muchas luces, mucha música, muchas otras cosas que incentivan la emoción, que son buenas, pero en la medida que el Señor desea, y olvidan la doctrina y la enseñanza correcta que lleven a madurez, y esas iglesias terminarán por morir y ser abandonadas. Entonces, ¿cuál es el trabajo? La palabra apóstol significa uno que ha sido enviado. Pasémoslo a tiempos modernos, porque esos son dones que aún existen y funcionan. Los apóstoles son aquellos modernos, no los que hoy se enseñan. Quiero ser muy claro y doctrinal en esto. La palabra apóstol es uno enviado, mensajero. Esto en 2 Corintios 8:2.
Filipenses 2:25. Ellos primero establecieron un fundamento que después los futuros enviados o mensajeros modernos establecerían en las iglesias que se irían formando, ¿verdad? Llegar a un campo blanco y el hermano empieza a enseñar la palabra y se reúne un grupo de creyentes. Él es en realidad el enviado, tiene que haber alguien que lo mandó, que lo encomendó y que orará por él. Y hablo de los misioneros, esos son los misioneros de hoy día. La iglesia del Señor necesita misioneros, no tanto para que vayan a otras tierras, si el Señor manda, irán. Pero misioneros para que vayan enviados ¿a dónde? Aquí mismo en el barrio o a otros aspectos que a veces olvidamos como iglesia y que vamos a tratar de mejorar para la gloria de Dios en las actividades y trabajos que vamos a hacer como grupos. Ellos establecieron el fundamento los primeros 12 y después, a medida que se iba extendiendo el evangelio, ese fundamento iba dándose a conocer por otros que también fueron enviados. ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, ¿cómo entras en la iglesia? ¿Cómo llegamos a ser iglesia? Al creer. Efesios 1, 13 y 14. Lo dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? ¿Cuál sería? ¿Que el creyente qué? Que el creyente cree y el no creyente no cree. ¿Pero creer en qué? Eso es lo que nos hace. Yo por eso soy muy cuidadoso cuando diferencio un creyente de un cristiano. Hoy día todos son cristianos, ¿no? Ayer tuve una discusión antier con mi hijo. Ay, Dios tenga misericordia de su alma, Señor. Él tiene ahora el concepto de que todos llegamos a Dios, papá, ¿no? ¿Para qué iglesia? ¿No? Tiene un hijo que no ha perdonado, no sé qué le hicimos o qué le hice. Él tiene esa lucha. Oren por él, por favor. No, papá, los católicos también llegan y me voy a casar por los católicos. Vaya, amigo, y cásese solo porque yo no lo acompaño. Yo le dije así, yo no voy, yo hago respetar. Y bueno, papá, me caso en dos ceremonias. Ah, bueno, así sí, hágale usted, yo lo caso por otro lado. Pero papá, es que todas las iglesias van, todas, no, señor, no es así. Solo hay una iglesia verdadera, hermanos, no la evangélica, no la denominacional, no la bautista, no la presbiteriana, no la anglicana, no la metodista, no la Emaús. La iglesia del Señor somos nosotros, hermanos, los que con corazón sincero hemos ido a la palabra y entendemos lo que significa creer en Cristo, funcionar como Cristo quiere que funcionemos. Los fundamentos ya sabemos cuáles son, que es Jesucristo. Los apóstoles enseñaron sobre Jesús, colocaron los primeros cimientos. Lo que se dice de Jesús está en la palabra, no puede haber otro evangelio, ¿no? Los mormones tienen profetas, ellos creen y tienen sus profetas, por eso se llaman los ancianos. Usted ve a un mormón y le ve el letrerito acá, se dice elder significa anciano, elder Juan, por ejemplo. Elder significa anciano, se le da una categoría de como en ciernes de llegar a ser un profeta dentro de la iglesia. Ellos pueden tener revelaciones basadas en la mentira de lo que hizo el falso de ellos, José Smith, y a raíz de eso dar revelaciones a la iglesia, pero no tienen la palabra de Dios. Y así puedo mencionar a otros grupos que no tienen del Señor. Como muchas asambleas se han desviado de los fundamentos, no hay autoridad, hermanos. No hay seguridad de estar lejos de la palabra. Sus miembros se creen firmes, pero son débiles, porque se basan en sus emociones y en su carne. ¿Cuál es el lema del fundamento verdadero? ¿Cómo comienza el evangelio? Cuando usted le habla a alguien, ¿cómo comienza? ¿Cuál sería la primera palabra cuando usted le habla a alguien del evangelio? ¿Cuál sería? Usted ve a alguien y le voy a hablar del evangelio. ¿Usted cómo entra? ¿Cuál sería el tema? A ver, hermano, cuando salgamos usted lo va a tener que hacer. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Cristo te ama. ¿Cristo te ama? Podría empezar por ahí, pero ¿sabe cómo empezaron los primeros cuando arrancaron? ¡Arrepiéntanse! Juan el Bautista, arrepiéntanse, pero arrepentirme que mire, hay una situación, claro, está el tema de Leonardo, hay que llegar al punto, hay que hablar del amor de Dios, pero también de la justicia de Dios, porque la gente piensa, yo soy bueno, yo en realidad, como ayer dieron los testimonios Robeiro, ¿verdad? Él no fue un hombre malo ni perverso, nunca lo ha sido, nunca lo será. Y con esa cara de ángel imposible que sea otra cosa aparte de ser un buen hombre. Pero muchos piensan que por ser así, yo ya tengo mi lugar asegurado. No, hermano, no, amigo, se equivocan. Tiene que arrepentirse. Justicia de Dios, pero también hay que hablar del amor de Dios. Hay que hablar de la provisión de Dios, ¿verdad, hermano? Y eso es importante. Y ese es el tema del evangelio. Arrepiéntanse, porque hay que hablar de un juicio. A veces hablamos de otras cosas, del amor de Dios que es bueno, ¿no? Y hablamos de que
que Dios tiene una solución a su problema, lo cual es bueno, que venga que aquí lo amamos. No, aquí sí lo vamos a amar, pero con la Biblia. Y vamos a mostrar, si usted está mal, corrija. Si viene alguien en una situación de pecado, ay no, el hermanito, mientras cambia, vamos a ayudarle. Claro, claro que sí, con amor, con misericordia. Pero no le vamos a colitar su pecado, olvídese. Aquí no se lo guardamos, tiene que sacarlo y si no, perdone, vaya hacia otro lado, porque si no nos contamina. Suena duro, pero es así, ¿sí o no? Váyase para otro lado. Gracias, muy amable, chao. Que Dios lo bendiga. Pero aquí, santidad sobre todo, hermano, porque el término es arrepentido. El edificio, que estamos hablando de la piedra angular, ¿verdad? Y el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces el apóstol es uno enviado, ¿cierto? Primero los 12, pero después llegaron otros más enviados que establecieron el fundamento basado en Jesucristo, obviamente. Los profetas, ¿quiénes son? Que no lo menciono rápidamente. El profeta es uno que habla las palabras de otro, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando usted habla con alguien. No le hable de psicología, pedagogía, usted puede hablar de sus cosas humanas, su sabiduría, como el buen psicólogo. No es psicología, el hablar con las personas no es psicología, hermanos. Es la palabra de Dios. Y eso implica, hermanos amados, en verdad, enseñarles también o hablarles directamente la palabra de Dios. Deje que Dios haga la obra. Uno a veces quiere convencer a la persona con sus propias fuerzas. Háblenle la palabra de Dios. Qué sencillo es. Usted es pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Quién está hablando ahí? Cuando usted le dice a alguien la paga del pecado es muerte, ¿quién está hablando ahí, hermanos? Dios mismo. Usted solo hace vocería a lo que Dios dijo. Pero tenga cuidado de añadirle a la palabra. Esos falsos profetas que hoy día le añaden que Dios me reveló. Tuve un sueño y en este sueño y salen una serie de cosas que son absurdas y peligrosas. Pero si usted dice, Dios dice en su palabra, arrepiéntanse, esa es palabra de Dios, usted está siendo profeta de Dios. Que no tengan miedo al término, ¿no? Obviamente, no tengan miedo al término, porque algunos lo han usado para su beneficio personal y para ganar entonces y entrar como le sacan a las ovejitas, ¿verdad? Porque Dios les da las revelaciones, son intocables, son la voz de Dios, el intermedio entre Dios y la iglesia son los profetas, y lo que dicen los profetas es autoridad. Claro que hay autoridad, sí señores, pero es la autoridad en el nombre del Señor, hermanos. La autoridad que Jesús le dio a los que iban entonces a entregar el edificio. Apóstoles y profetas, que van a enseñar el evangelio. No es un evangelio diferente, como dice en Gálatas 1:6, ¿verdad? El don de apóstol, porque es un don, no es tanto, debemos aclarar porque son los dones que aún permanecen, que están en Efesios capítulo 4, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son 12 nombres. Para que la iglesia comience a funcionar, debe tener esos hermanos ahí funcionando también. ¿Quién es el apóstol acá? El que enseña la palabra. El que dirige cuando enseña la palabra, está hablando, perdón, el profeta. El que dirige acá cuando se canta, por eso es bueno que en nuestras alabanzas esté siempre el nombre del Señor ahí incluido. Entonces el apóstol, el que ha iniciado los misioneros modernos de hoy, son ellos, ¿no? Y conocemos casos, por ejemplo, tengo aquí William Carey, ¿dónde sirvió? ¿Quién ha leído las biografías? Hay unos libros, Danielita Rabinovich, yo digo siempre Sánchez, y mi hija siempre crearon ese vínculo de estar leyendo libros sobre biografías y se compartían libros, se leyeron bastantes. ¿Quién conoce a William Carey? ¿Dónde sirvió William Carey? Misionero a la India. Tienen que leer esos testimonios grandiosos. Hudson Taylor. ¿Dónde sirvió Hudson Taylor? En la India. ¿Dónde sirvió a Adoniram Judson? En un país llamado Burma. David Livingstone murió en el África, sirviendo allá al Señor. Misioneros, los misioneros de hoy día, los que han ido a llevar la palabra, los que imparten la fe a las nuevas iglesias. ¿Cuál es el orden de construcción en el edificio? Si me regalan unos minuticos, solo piensen en el Señor. Si el Señor dijera, llego en 10 minutos, ustedes estarían tranquilos esperando la venida del Señor, ¿no? En 15 minutos el Señor puede venir, ustedes estarían tranquilos. En 20 minutos el Señor va a venir, ustedes esperan, ninguno se va. Y si yo le digo, el Señor puede venir en 20 minutos, ténganme paciencia, ustedes lo van a tener, porque van a ser edificados, hermanos. Pero yo voy aquí, no estoy corriendo, pero estoy dando conceptos que ya sabemos. Entonces en el edificio hay bases, ya las tenemos, ¿no? Ya fueron, por ejemplo, Carlos Lehmann nos dio las bases, pero nuestra tarea es crecer después de lo que Carlos Lehmann nos dio, ¿verdad? A veces nos limitamos que lo que nos enseñó solamente el hermano, no, aquí el hermano dio la base.
Y mientras estuvo con nosotros nos guió. Y a nosotros nos corresponde seguir, hermanos, hacia adelante, hacia arriba, hacia el crecimiento. Y también aparte de la piedra angular y las bases están las columnas, ¿no? Pablo le decía a Timoteo que fuera columna de la iglesia, ¿no? Columna y baluarte de la verdad. ¿Quiénes son las columnas? Como para un ejemplo acá. ¿Cuáles serían las columnas? ¿Quiénes serían aquí en la iglesia columnas? Digamos, como para tener un ejemplo. Porque Pablo aquí en Efesios da un orden, ¿no? Dios dice, y él mismo constituyó, eso está en 1 Corintios 12, 28. Lo menciono, lo relaciono acá. 1 Corintios 12, 28 dice, y él mismo, y aún nos puso Dios, escuchen, en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Y siguen. Menciona unos dones aquí que en ese momento eran importantísimos para el crecimiento de la iglesia. Hoy día, algunos dones no es que se hayan acabado, pero el Señor no los tiene en la iglesia porque ya no se necesitan. Quiero que me entiendan eso para no malinterpretar. Pero los más básicos, digamos, los que inician son, luego puso primero apóstoles, luego profetas, tercero maestros. ¿Cuáles son las columnas entonces, hermanos? Los maestros y los pastores y maestros. Pastores y maestros, columnas. Porque a raíz de esas columnas, ¿quién ha visto? Hemos visto edificios que son el cascarón, ¿cierto? Cuando se abandona un edificio, ¿qué ven? La base y las columnas. Y a raíz de esas columnas se sobreedifican. Entonces ustedes son las piedras vivas, que a raíz de lo que les enseñamos, ustedes van a crecer. Por eso la responsabilidad de enseñarles bien, hermanos. Ay de mí, si yo me llego a desviar de esa verdad. Ay de mí. Yo no digo que pierda mi salvación, pero no sé el Señor cómo me azotará el día que diga, Carlos, ¿qué pasó con usted, Carlos, David? ¿Qué pasó con usted? La responsabilidad que ustedes tenían, no la valoraron, no la apreciaron, no sirvieron. Yo los llamé para eso y ustedes lo hicieron mal. Dios me guarde de eso, ese es mi temor constante. Y no por mi salvación, hermano, porque algún día llegaré a la presencia de Dios y el Señor me dirá, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, como nos dirá todo. Pero Carlos, venga acá un momentico, quiero decir algo. Lo veo así, hermano. Hay una secuencia histórica, primero apóstoles, luego profetas, después maestros. Los apóstoles y profetas construyeron los cimientos. La Biblia nos enseña cómo nuestro Señor llamó a 12 y los envió, los llamó apóstoles, los mandó, pero después vinieron otros más. Y el edificio tiene muchos ladrillos, columnas y aparte de eso piedras vivas que ayudan a que se mantengan en pie. Y esas columnas, porque yo soy parte de la iglesia, y estas piedras vivas que son ustedes, conformamos la iglesia. Deben ser sólidos, firmes, permanentes, para que la iglesia crezca, hermanos. ¿Queremos que nuestra asamblea crezca? ¿Cierto que sí, hermanos? Deseamos que otros se salven y vengan a congregarse acá, no por sumar números, eso aquí no gana el que tenga más. En tiempos antiguos yo pasaba en la iglesia y veía esos cultos de oración llenos. Y yo acababa de salir de una iglesia de la nuestra, como en 3 o 4 en oración. Y yo me golpeé ahí, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Pero por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? Pero en realidad el Señor me dijo eso, Carlos, ¿qué pasa? Y el crecimiento lo doy yo. No sabemos cómo esté trabajando allá, puede que sí, puede que no, pero lo importante es cómo está trabajando entre nosotros, hermano. Por eso les animo, hermano, reunión de oración. Mira, hay un hermanito que se viene del ego, no lo menciona, pero ya deben saber quién es, se viene caminando el hombre, 60 y pégale, no, tiene más de 60 y pégale años, y se viene desde lejitos y llega acá caminando, y llega al culto. Qué ejemplo para los que vivimos cerca. Bueno, yo vivo, pero muchos que vienen tan cerca y no vienen. ¿Por qué? Hay que hacer el deber, hermanos, el esfuerzo, y la gloria será para el Señor. Zoom se va a suspender, y cuando se suspenda Zoom, hay reuniones de Zoom don 15 hasta 18 he visto reuniones de Zoom, y aquí 10, otras veces aquí hay poquitico y en Zoom bastante, y a veces al contrario. Pero cuando eso se suspenda, ¿qué, hermano? Por eso necesitamos armar los grupos cuando, por ejemplo, tener que ir a los lugares donde están los demás lejos para llevarle la palabra, por ejemplo, ir a Piedecuesta y armar grupos de estudio de la palabra ya. Y eso es un trabajo que está pendiente, hermanos, que solamente el líder no puede hacer, o los líderes no podemos hacer. Necesitamos la ayuda de todos para ir a un grupo y formar un grupo de oración allí, en ese barrio donde los hermanos seguramente no puedan llegar ya tan presencialmente a nosotros. Entonces, mis amados hermanos, ya vemos lo que significa apóstol, profeta, el que habla las palabras de Dios. La palabra profeta viene de una raíz que significa brillar, ¿verdad? Y eso es lo que hace el profeta. Miren lo que dice en 1 Pedro 2:19. Dice, también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar seguro. Pablo dijo,
Conforme a la gracia de Dios, hermanos, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dijo Pablo, puse el fundamento, que tiene la razón, pero otro edifica encima. ¿Quién es qué? ¿Quién edifica? Recuerden bien, miren el ejemplo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima. ¿Quién es el que edifica? Los maestros y pastores son los que levantan las columnas. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo va a construir en base a eso? ¿Va a creer usted? Aquí no hay una tiranía de la autoridad, hermanos. Es con amor. A veces uno peca de blando. ¿Cómo quieren que sea David y Carlos? ¿Blandos o duros? No, ni lo uno ni lo otro, hermanos. Amorosos, como padres a hijos. Yo por eso hablo mucho de eso. Son como mis hijos. Ustedes los amo, son mis hermanos, son mi familia. Y siempre por ser estricto en unas cosas, blando en otras, pero no lo hago para generar un daño. Hay que equilibrar, por eso a veces no, aquí tengo contento, no puedo tenerlos contentos a todos y eso se carga uno. No, pero si voy por la palabra, hay que hablar la palabra. Entonces, hermanos, nos encontramos con los otros dos que trabajan aquí en la iglesia, los evangelistas, que es diferente a evangelizar. Todos estamos llamados a evangelizar. Hay algunos que son evangelistas, que traen, que hablan de la palabra. ¿Qué son los evangelistas? Los evangelistas van más allá, saben cómo explicar la redención. Proclaman la verdad que produce el nuevo nacimiento. Vean ustedes las enseñanzas, por ejemplo, de Billy Graham o de Luis Palau, escúchenlas, son evangelistas. Ellos hablan de la verdad de Cristo, no hablan doctrina, verdad de Cristo, y las conversiones se ven, hermano. Ellos son llevados unos nuevos discípulos a la iglesia donde los pastores y maestros van a enseñar la palabra de Dios para todos crecer. No todos son evangelistas, pero necesitamos evangelistas en la congregación. No evangelizadores, que también es bueno, todos vamos a evangelizar, pero necesitamos los que tengan el don del evangelismo para ponerlo a predicar o que vaya a enseñar en la plaza o allí en donde sea la grande multitud, que no teman ni tengan miedo de explicar la verdad de Dios, que la redención ha llegado al hombre que está en condición desesperada y que hay un camino que se llama la cruz y en esa cruz hay respuesta para sus necesidades de salvación. El trabajo del evangelista es hablar sobre la gracia abrumadora del Señor, hermanos, y lo que Él ha hecho en la vida humana, en la vida del hombre, el amor del Padre que está llamando a la gente a que vuelva a Él, ofreciendo enderezar sus vidas. Eso hace el evangelista. Hay hombres y mujeres que deben ser evangelistas en la iglesia. Y por último está, como dije ya, el pastor y maestro, que son llamados en la escritura los ancianos, los obispos, los sobreveedores, los que están vigilando. Es porque en Hechos capítulo 20 el apóstol Pablo le dijo a los ancianos: miren, yo estoy para partir, miren lo que hice por ustedes, nunca me detuve a hablarles la verdad, ahora miren por ustedes y por vosotros mismos, de la grey que Dios les ha entregado. Ustedes son la grey que Dios nos entregó. No quiero que suene jactancioso ni orgulloso. Dios me guarde y nos guarde de siempre parecer que somos el curubito allá, que adórenme, que no, hermanos, nunca, jamás. Y estamos llamados a servir. Y si no estamos sirviéndoles, hermanos, sáquenos de verdad, quítenos o nos retiramos. Pero David y yo estamos para estar menos que ustedes, no para estar por encima de ustedes, hermanos, nunca, jamás. Porque en realidad nadie va a estar más por encima de nadie. Entonces, hermanos, esos son los modernos ancianos, obispos, pastores. Desafortunadamente, no seremos siempre hombres que dedicaremos nuestro tiempo completo a este ministerio. Algunos podemos, otros no, ¿verdad? Hay ancianos pastores de medio tiempo. Yo soy de medio tiempo en realidad porque tengo que suplir un trabajo. Pero si la iglesia cuidara de sus ancianos pastores, ya no, en cierto ejemplo, ya no sería un obispo pastor de medio tiempo y no medio de tiempo completo. Ya tendría mucho más tiempo para estar visitando, para estar preparando palabras. Ustedes saben cómo es ese proceso. Imaginen al pobre hermano, ¿han visto cómo trabaja la visita? Ya llegó el pobre hombre, hay que hacer una colecta para las botas que le la visita llegó, lleva las botas de trabajo. Y el hermano ahí después llega cansado, esa resolana, hermanos, cansado. Sentarse a estudiar Romanos para traerles a usted el buen alimento. Qué bueno poder cuidar a David o los demás que servimos, hermanos, que la iglesia se comprometa a cuidar a los que enseñan, en sostener. Eso es lo que dice la palabra, hermano, no es por beneficio personal. Por eso a veces esos temas no se tocan, ¿no? No, es que el hermano le conviene, claro, con él el que enseña, pues claro.
No, hermanos, hay que hablarlo porque está en la palabra, pero el Señor guiará a la iglesia de todas maneras, y se está haciendo, créanme, no crean. Hay hermanos que han sido muy amorosos y misericordiosos con nosotros en puntos particulares y nos han sostenido con ofrenda y con ayuda. Entonces somos los encargados de llevarle la palabra, hermanos. Responsabilidad, tenemos que ser guiados. Ayúdenos, oren por nosotros, por favor. No es un trabajo fácil, hermano. Mire, esa hermanita lo que hizo, no tenía que llegar allá. ¿Cuántos varones lo han hecho? Imaginen ustedes, solo un ejemplo bobo, pero se me vino a la mente. No, que el hermano Carlos se colgó. Dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo se enteró si el hermano Carlos no aguantó la presión y se botó del cuarto piso? Puede ser, ¿no? Son ejemplos que... ¿Qué pasará con la iglesia, hermano? ¿Por qué el hermano hizo eso? Oren, hermano, porque el ataque va primero. Si el enemigo tumba la cabeza, de ahí para abajo tumba. Si el enemigo tumba al esposo, de ahí para abajo cae la familia. Si el enemigo tumba al que está presidiendo el liderazgo de autoridad, de ahí para abajo tumba todo. Todos los ministerios de la iglesia que Dios da, si logra tumbar la cabeza, de ahí para abajo se derrumba todo. Por eso todos tenemos que estar preparados. Entonces, ya para terminar, hermanos, en estos minutitos, conforme. El perito que puso el fundamento es el Señor, ¿no? 1 Corintios 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica. Entonces, el que puso el primer fundamento es el Señor, lo hizo por medio de sus apóstoles que nos dejaron la palabra de Dios. Ese es el primer fundamento. Luego viene el segundo fundamento de aquellos, lo puse ahí con respeto, que inician una nueva comunidad de creyentes que se llamará iglesia local, con miembros bautizados y comprometidos por la membresía e identificados en el bautismo, van a desarrollarse y crecer en la iglesia local. Para eso usted está aquí, hermanos, no para hacer una imagen nomás. Es importante, hermano, que usted se involucre en santidad y en temor en el desarrollo de la congregación. Entonces los ha llevado a ser parte del ministerio que hará crecer la iglesia local. Después vienen los que edifican encima, pastores y maestros, y a quienes les revela la palabra de Dios. Y por último, los que deben mirar cómo sobreedifican, o sea, todos ustedes. Dios nos está entrenando, hermano, ¿verdad? ¿Para qué? Dice en Efesios, no olvidemos, para llegar a ser una morada santa en el Señor. Son estos hermanos que están aquí. Yo los estoy viendo que se mantienen firmes. Los veo a todos porque en mi corazón todos ustedes son lo que estoy diciendo. Hermanos que se mantienen firmes y bien fundados en la fe, en la palabra de Dios. Colosenses 1, 22, 23 lo dice, ¿no? Que no se mueven, dice, se presentan santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y si en verdad están fundados y firmes en la fe, no se moverán de esa esperanza del Evangelio de que han oído, la cual se predica en toda la creación y el mundo conocido, hermano. ¿Quiénes serán presentados santos y sin mancha, irreprensibles? Los que permanecen fundados y firmes en la fe. Fundados es fundidos, uno con el Señor. Eso es lo que hacen las columnas, se funden a la base, no se ponen uno encima del otro, así como un peso muerto, no, se funden, son uno. Entonces, en el Señor, y hay firmeza en la fe. Y por eso los ladrillos se unen con argamasa, con cemento, para estar pegados, unidos también a las columnas. La fe en Jesús, la fe en las promesas de Dios, la fe en que Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor, hermanos. No sea un hermano débil, fluctuante, sin fruto y oscuro, hermano, no lo sea. Por eso el Señor dice, examínense ustedes si están en la fe, pruébense. Y esa es la tarea para ustedes, hermanos, pruébense, ¿están en la fe? O el día que usted muera, cuando abra sus ojos, ¿dónde los abrirá? Yo cuando estaba en la cirugía, me aplicaron la anestesia, un Carlos Fuerte de 10 hacia abajo, regresivo. Sí, señorita, 10, 9, Cuando abrí mis ojos, yo honestamente, vean, fue un relampagazo. Yo lo que después quería escuchar una aleluya. No me volví a despertar en la sala. Yo quería estar en la presencia de Dios, hermano. Qué chévere. Pero qué imagina si usted muere y abre sus ojos y escucha un lamento. Si usted abre sus ojos y escucha un lamento, un lloro y un crujir, hermanos, ¿dónde está? No en la presencia de Dios. Pruébese, tiene que probarse para cuando usted muera, saber que al abrir sus ojos estará más allá del valle de sombra de muerte. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Ustedes son los hermanos firmes, piedras firmes,
impiden, que van a impedir que esa iglesia se divide o se debilite por división, por falsas doctrinas, que van a defender con amor y con ardiente celo la voluntad y la unidad de Dios de la mano de quienes les dirigimos, hermanos. Hermanos que ayudan y usan sus dones y talentos para el beneficio y fortalecimiento de la iglesia. Los de la música, los que ayudan en todo. Yo como la veo que es el más difícil primero, no por exaltarlos más que otros. Todos los que tienen dones y talentos, hermanos, incluyanlos, es necesario. Y no diga que usted no sé qué hacer. De pronto intelectualmente no tiene educación secular, pero tenemos muchas cosas que el Señor nos ha entregado. Muéstrenlo, hermanos, en obediencia, como dice Hebreos 10, 23 y 24, no dejen de reunirse, estimúlense al amor y a las buenas obras, perseveren. Esa es la doctrina de la perseverancia. Si usted se aleja, significa que usted no es del Señor, porque un verdadero hijo de Dios no se aleja del Señor. Ya estamos ligados a Él, hermanos. Usted puede tener desaliento, está bien. Si tiene pecado, confiéselo, no lo guarde, pero no se rinda, no se vaya a la comunión, porque si se va, tal vez no vuelva. Eso se llama la perseverancia de los santos, ¿verdad? Un hijo verdadero de Dios no se apartará al mundo, se va a mantener aferrado al Señor. Si lo tenemos, termino con esta frase, nunca lo perderemos, hablando del Señor y de nuestra fidelidad, de nuestra comunión. Pero si la perdemos, fue porque nunca la tuvimos. Solo dejo ahí esa frase. Hermanos míos, no dejemos de crecer, que esa es la tarea, hermanos. Y créanme, me darán la razón, porque el Señor lo promete. Esto no son profecías, es lo que el Señor dice. El crecimiento lo da Dios. Imagínense el gozo de ver familias, jóvenes, hogares que lleguen aquí a ser restaurados, protegidos, llamados por todos nosotros. Nosotros seremos los maduros que los ayudaremos a ellos a crecer en la fe. Ese es el gran trabajo. Y cuando estemos en la gloria, la gran satisfacción es cuando el Señor diga, bueno, ángel de la iglesia en Santa María, y llamará a los que estén en el momento, también no esté Carlos David, estará la otra generación, no importa. Porque la generación que viene, si morimos, tomará el camino de guiar la iglesia, ¿no? Los chicos que están subiendo, prepárense, hermanos, en el temor a Dios, jovencitos, y los que vienen después de nosotros. Pero se dirá, bueno, ángel de la iglesia, ¿a quiénes presentan? Solo estoy hipotéticamente hablando, y poder mirar hacia atrás sobre mi hombro y ver a todos ustedes allá, y contar y mirar. Y ver que no faltó ninguno. Ahí vale la pena, ¿sí? Ahí vale la pena tanto sacrificio y tanto amor los unos y los otros. Padre celestial, Señor. Doy las gracias, Señor, porque a los que has amado, Señor, has guardado, Señor. Ninguno de los que está aquí faltará, Señor. Yo sé que, Señor, en la gloria y para gloria tuya, ninguno de los que está aquí perderá. Señor, nos has incluido en una comunión perfecta, imperfecta aún, Señor, pero santa. Te doy las gracias, Señor, porque crecemos como cuerpo, crecemos como familia y edificamos, Señor, somos edificados como iglesia, como edificio, para ser un templo santo a ti. Señor, la gloria por cada hogar aquí representado, cada familia representada, cada persona aquí visible, Señor. Señor, por Dios, en el nombre de Jesús, Señor, guárdanos nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones, Señor. Señor, límpianos colectivamente con tu preciosa sangre y haz que esta congregación, para testimonio de los que nos ven, nos escuchan, nos miran o van a vernos servir y trabajar fuera, Señor, sepan que aquí en este lugar está tu presencia actuando, Señor, sin necesidad de cosas que motiven o que lleven a otras cosas, Señor. En la sinceridad y en la honestidad, Señor, veremos aquí, Señor, tu obra. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que añadas a este grupo, a esta congregación de santos, los que han de ser salvos, Señor. Permítenos, danos el privilegio, el gozo, Señor, esa alegría de poder ayudar a otros hogares a ser restaurados y que vuelvan a la fe, a otras familias, a otros jóvenes, a otras jovencitas, a hombres y mujeres, Señor, todos. Y te doy las gracias porque estás transformando el corazón de todos y cada uno de los que aquí estamos. Lo hemos visto en estos últimos meses, Señor, porque ha sido tu obra en nuestros corazones. Y no queremos, Señor, resistir a tu obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo edificados como tu iglesia, como un edificio santo
para morada de Dios en el Espíritu. Bendícenos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.